Hola, muy buenas tardes. Siendo las 5 en punto de la tarde de este miércoles 17 de junio, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Me encanta ver que quienes iniciamos en la primera sesión del taller la semana pasada nos siguen acompañando. Así que mil gracias por la receptividad. Agradecerle a la Junta Directiva de la Recon Filial Alajuela por hacer posible que hoy nos estemos encontrando nuevamente para ver esta segunda parte de este tan interesante tema como lo es la gestión de la imagen política y del discurso político. Eh, Igual que la semana anterior, vamos a estar acompañadas de Fanny Rodríguez Esquivel, quien es una mujer muy preparada, amiga de la organización desde sus inicios y que de verdad ha sido muy grato poder venir de la mano con ella viendo estos temas. Así que muchísimas gracias, Fanny, de antemano. Contamos con la presencia, con la conexión de la presidenta de la filial, de la vicepresidenta de la filial Alajuela, doña Cinia Navarro. Me gustaría que, por favor, si nos pudiera regalar un breve saludo para entonces darle el micrófono y la cámara a Fanny y poder iniciar esta sesión de hora y media que vamos a tener hoy y por supuesto desde ya invitarlas para que nos acompañen en la última sesión que va a ser entonces el próximo miércoles 24 de junio. Estamos probando otra plataforma, así que vamos a ver cómo nos va y atentas para el registro de la próxima sesión, si la hacemos por esta o por Zoom, y esperamos que tengamos un muy bonito cierre, estoy segura de eso. Doña Cinia, si nos puede facilitar un breve saludo de parte de la Junta Directiva de la filial Alajuela. Adelante. Claro, claro que sí, Jos. Un placer estar con ustedes. En nombre de la Junta Directiva les doy la bienvenida a todas, esperando que podamos aprovechar al máximo este segundo taller de gestión política, que con mucho cariño la Junta Directiva de la filial de Alajuela, lógicamente, y se lo agradecemos con la ayuda de Josmar, hemos podido llevar para ustedes ante esta nueva manera de comunicarnos y de capacitarnos. Le doy las gracias a doña Fanny Ramírez por esas magníficas charlas que nos comparte y a Jos de verdad un cariño inmenso y nuevamente de parte de la Junta muchas gracias. Que aprovechen todas, amigas. Así es, muchísimas gracias, doña Cinia. Y entonces iniciamos. Fanny, buenas tardes y le estamos para escucharte. Tu micrófono, si nos ayudas a activarlo. Ahí estoy, ahora sí. sí. Buenas tardes, muy contenta de estar con todas ustedes una vez más. Hoy vamos a trabajar un poco más a fondo lo que es el discurso y el lenguaje corporal. Encantada de poder contribuir otra vez con este proceso de capacitación y fortalecimiento de las habilidades que todas ustedes tienen. Y la idea es que podamos aprovechar al máximo esta hora y 30 de facilitación por este medio virtual, que bueno, que ya nos estamos acostumbrando un poquito a vernos por la pantalla, ya sea de la computadora o del teléfono. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo que le están dedicando a esto. Quisiera empezar invitándolas, y bueno, más adelante, al final también les vamos a hacer el recordatorio, invitándolas para que durante esta semana, en algún momento de la semana, se graben dando algún mensaje político, se graben con su teléfono o se pueden grabar con la computadora también. Pero la idea es que yo tenga algún material de ustedes para poder evaluarlo y para poder darles seguimiento a sus habilidades y poder darles recomendaciones directamente a cada una sobre cuáles son esas habilidades que tiene, cuáles son sus fortalezas y qué tiene que trabajar un poco más, ¿verdad? Vamos a hacer esto como un coaching para que durante estas 2 sesiones que nos quedan también fortalezcamos todo lo que es el discurso político de cada una. Obviamente cada una tiene su estilo, su naturaleza y eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver si comparto pantalla. Ok.
Bueno, vamos a profundizar un poquito hoy. La vez pasada trabajamos todo lo que tenía que ver con la gestión de imagen, sobre todo en redes sociales. Hoy vamos a abordar un poquito más lo que es la construcción del discurso. Esto que parece que tanto hablamos del discurso político, de las habilidades de comunicación y profundizar realmente qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de generar nuestro discurso político. Vamos a iniciar recordando un poquito lo que comentábamos la semana pasada de la importancia de la comunicación política para construir liderazgo o la importancia de la gestión de la imagen para construir legitimidad. Y aquí lo más importante que nosotros tengamos claro y muy presente como uno de los principios de nuestra gestión política es que la comunicación construye percepción. Y tenemos que tener claro que más allá de lo que nosotros hagamos en nuestra gestión política, es importante comunicarlo para posicionarlo. Y por eso es que el discurso adquiere un papel fundamental para que nosotros realmente podamos comunicar, no solo emitir mensajes, sino comunicar de manera eficiente a la ciudadanía qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo la pregunta clave en nuestra gestión es ¿para qué lo estamos haciendo? Fíjense que esta pregunta es la que marca la diferencia en cualquier proceso de comunicación. Lo más importante es que le quede claro a la ciudadanía para qué lo estamos haciendo, porque esto va a dar respuestas a esas demandas que tienen las diferentes poblaciones de nuestra comunidad. Vamos a iniciar entonces en materia diciendo que todo discurso político está construido por dos elementos. Una parte que es el mensaje en sí, el mensaje, cómo construimos ese mensaje, y otro que son las habilidades personales. Por supuesto que cuando combinamos esto, tenemos como resultado un discurso político que puede estar muy bien articulado. ¿Qué componentes tiene el mensaje en sí? Bueno, ahí entra todo lo que nosotros llamamos el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal y el lenguaje paraverbal. Y del otro lado, en las habilidades personales, tiene mucho que ver con la proyección de seguridad que nosotros tenemos y el control emocional. Y eso tan famoso que a veces, muchas veces decimos, bueno, es que me pongo súper nerviosa cuando voy a empezar a dar un discurso. Bueno, ¿cómo aprendo a controlar mis emociones? ¿Cómo aprendo a proyectarme de manera segura para poder gestionar esa imagen y poder construir una percepción positiva? Y en la parte del lenguaje, en la construcción del lenguaje, del mensaje, recordemos que tenemos el lenguaje no verbal, que es todo lo que tiene que ver con nuestros gestos, con el lenguaje verbal, que es todo lo que tiene que ver con propiamente las palabras, ya sean escritas o enunciadas, y el lenguaje paraverbal, que tiene que ver y que se refiere al tono en el que decimos las cosas. Y el tono es muy, muy importante cuando hablamos de discurso político, cuando hablamos de retórica política, cuando hablamos de procesos de discurso ante un auditorio. Entonces, profundicemos un poquito en esto cuando precisamente con lo que les decía, lo verbal es todo lo que puede ser oral o escrito, con la salvedad que cuando estamos hablando de un discurso escrito, perdemos un montón de connotaciones o de otros elementos en la comunicación y por eso todo lo que sea escrito tiene que estar muy bien acotado y tiene que estar muy claro. El lenguaje no verbal tiene que ver no solamente con el lenguaje corporal, sino también con la expresión que tenemos facial. ¿Qué está comunicando nuestro rostro cuando estamos hablando? ¿Estamos comunicándonos de manera asertiva? ¿Estamos comunicándonos de manera agresiva? ¿O tenemos una comunicación pasiva cuando estamos emitiendo nuestro discurso? Vamos a verlo más adelante. Y el paraverbal tiene que ver, como les decía, no solamente con el tono, sino también con el ritmo con el que decimos las cosas. Es decir, la entonación, el ritmo, los silencios, toda esta conjugación de elementos nos determina cuando nosotros decimos esas famosas frases que decimos, qué buen orador, qué buen discurso,
se lució con las cosas que digo. Normalmente tenemos una excelente combinación de estos elementos y cuando esto se da, entonces es cuando sentimos que realmente hubo una buena disertación, una buena comparecencia en ese liderazgo político que hemos escuchado. Vean ustedes que normalmente nosotros nos preocupamos muchísimo del discurso hablado o el discurso escrito, del discurso verbal. Nos preocupamos montones de eso. Pero si vemos este gráfico, que es en términos generales lo que evalúa la comunicación, el 7% de lo que nosotros decimos es lo que realmente, digamos, es esa comunicación verbal, es ese lenguaje verbal. Únicamente un 7%. Imagínense entonces que si tenemos un 55% que son nuestros gestos, nuestra postura, nuestra proyección y un 38% que le da el valor de esa entonación, vean ustedes lo poco que implica lo que son las palabras que nosotros estamos enunciando. Es más importante cómo decimos esas palabras y es mucho más importante qué está diciendo nuestro cuerpo. Porque en comunicación política, quienes nos dedicamos a esto, sabemos que difícilmente, o tiene que ser una persona muy bien entrenada, el cuerpo no sabe mentir. Y entonces ustedes ven de pronto cuando tenemos líderes políticos que se ven sumamente acartonados, es precisamente porque quieren controlar su cuerpo y que su cuerpo no los delate a la hora de dar su discurso. Sin embargo, lo que vemos detrás de eso es completamente una persona que está como un maniquí y que no se está expresando de manera cotidiana o de manera natural. Toda esa pérdida de naturaleza lo que hace es perder legitimidad, que ya lo hablábamos en la sesión anterior. Cómo la pérdida de legitimidad o la pérdida de confianza hace que se pierda el poder político. Y por eso es tan importante que cuando nosotros nos comuniquemos, conozcamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son de manera natural las técnicas que nosotros utilizamos para comunicarnos, para potenciar esa naturaleza y así poder tener un discurso mucho más fluido y mucho más natural a la hora de emitir nuestros mensajes. Esto es importantísimo porque cuando hablamos de discurso político tenemos una serie de factores que se entrelazan y aquí en un triángulo lo podemos ver gráficamente de una manera muy sencilla. Entonces, tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con el ethos, es decir, la credibilidad que tiene una persona en cuanto a su experiencia, en cuanto a los títulos académicos, en cuanto a las proyecciones profesionales que ha tenido, y ese es el ethos, o sea, algo que es muy tangible y que todos conocemos. Luego tenemos la lógica, que es todo lo relacionado con los datos, las estadísticas, y por eso es que ustedes ven que cuando hablamos de algún discurso político, la mayoría de los discursos políticos siempre tienen datos. Y entonces decimos, 6 de cada 10 ciudadanos tienen estos problemas, encontramos un 20% de desempleo en esta zona, el cantón con mayor índice de desarrollo social es presentando un 98%, entonces normalmente siempre usamos los datos porque los datos lo que hacen es reforzar nuestro discurso. Pero voy a la parte más importante que es el patos y es las emociones. Cómo conectamos con las emociones es realmente lo que determina si tenemos un buen discurso o no. Y conectar con las emociones no solamente es a través de las palabras, conectar con las emociones es también a través del tono en el que decimos las cosas. Conectar con las emociones implica cuál es el acercamiento que tenemos con esa ciudadanía en cuanto a datos, implica también cuáles esas historias que están detrás de nuestro discurso. Y esta es la famosa técnica del storytelling, que le llaman, en términos de comunicación política, la llamamos así, pero en realidad es lo que estamos acostumbrados toda la vida a contar historias. Cómo a partir de una historia podemos narrar
o podemos contar un discurso político. Y en términos de comunicación política local, tenemos la facilidad de que hay tantas historias en nuestra comunidad que traer esas historias a nuestros discursos no solamente humaniza los temas que nosotros vamos a tratar, sino también permite acercarnos y generar un vínculo con las personas. Entonces tenemos el lenguaje no verbal como uno de estos elementos. Entonces cuando hablamos de comunicación, tenemos algunos que están más asociados como factores asociados a lo verbal, que es para lo paralingüístico, todo lo que les hablaba de la entonación, de los silencios, de las palabras, y tenemos todo lo asociado con el comportamiento. Y ahí tenemos la kinesia, que es todo el estudio de nuestros gestos, y también tenemos la proxémica, que es la distancia con la que nos relacionamos con las personas. Y esto es algo que hacemos de manera natural. Por eso las personas que nos dedicamos a la comunicación política constantemente estamos analizando cuáles son esos gestos que están utilizando los políticos y cuál es esa proxémica que tiene con las diferentes personas, porque eso determina en gran medida cuáles son los procesos de negociación y los procesos de diálogo que van a entablar. Y vamos a verlo más adelante para que ustedes ya tengan esos tips y puedan utilizarlos de manera eficiente en sus relaciones. Vean esta frase de Ralph Waldo Emerson que dice: lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Esto es tan sencillo como el 55% que veíamos anteriormente del lenguaje verbal versus el 7%. Nuestra mirada está constantemente analizando cuáles son los datos que se está consumiendo de la otra persona. Entonces, hay información que simplemente la estamos recibiendo, la estamos procesando de manera inconsciente, pero que no lo estamos viendo de manera, digamos, no la estamos escuchando en un discurso. Y son esos momentos en los que uno normalmente dice, no sé, como que no confío mucho en lo que me está diciendo, me genera mala espina, en realidad no le creo mucho lo que está diciendo, porque vemos que independientemente de lo que están diciendo sus palabras, no está conectando el lenguaje corporal ni el lenguaje facial, está conectando con las palabras que se están diciendo. Entonces vemos, por ejemplo, muchas veces un político está diciendo que vamos a salir adelante, pero su mirada está hacia el piso, o todos sus gestos están constantemente indicando hacia el suelo. Eso está diciendo que definitivamente no cree que vamos a salir adelante y que realmente cree que cada vez nos vamos a hundir más. Y el lenguaje corporal lo está comunicando. Entonces, ya que el lenguaje corporal es tan importante y que es un 55%, vamos a profundizar un poquito en ese lenguaje corporal. Algunos elementos que tenemos que tomar en cuenta es no solamente los códigos gestuales expresados en el cuerpo, sino también cuáles son a nivel de contexto geográfico, cómo nos comportamos, ¿verdad? Y esto es importantísimo porque no es lo mismo analizar un lenguaje corporal en la ruralidad que en la zona central o, por ejemplo, en un país a otro. Entonces, no son recetas mágicas, sino que hay que conocer la cultura local para poder entender estos diferentes gestos. Les voy a contar más adelante una anécdota que tuve en República Dominicana. El contacto visual es muy importante. Cuando estamos hablando con una persona es importante hacer contacto visual, y sobre todo cuando estamos con una sola persona, ¿verdad? Cuando estamos con un auditorio, pues es muy sencillo hacer un panorama, y normalmente lo que hacemos es dibujar como si tuviéramos todo el público al frente, y lo que hacemos es dibujar una M de manera que nuestra vista vaya al fondo del público, regrese al inicio, vuelva al fondo y vuelva al inicio, y entonces eso da una sensación de que estoy viendo a todo el auditorio. Entonces, la mirada en M cuando estamos hablando de un escenario, cuando estamos hablando a un público amplio, y la mirada a la cara o a los ojos directamente cuando estamos hablando
con otra persona o cuando estamos con un grupo pequeño de personas, el prestarle atención y mirarle a los ojos cuando ellos están hablando. Es muy importante una sonrisa franca cuando estamos hablando. No es lo mismo estar hablando con una persona que tiene el ceño fruncido, que nos está indicando que no están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, a una persona que tiene una posición o una sonrisa franca. No es que tiene que estar sonriendo, pero sí con una posición relajada, una expresión facial relajada en su rostro, mostrando apertura a la hora de hablar. El 87% de la comunicación es visual. Entonces, por eso es que también muchas veces escuchamos un discurso y vemos aquella presentación y cuando termina el discurso decimos, ¿de qué se trató? Decime porque yo no estaba poniendo atención. La otra persona, no sé, pero estuvo buenísimo, ¿viste? Qué bueno que estuvo. O sea, habló y de pronto nos acordamos de una o dos ideas y no nos acordamos de más, pero tenemos esa sensación de que el discurso estuvo muy bueno y que fue un excelente orador. Porque el 87% de lo que se comunicó a través de lo visual. Entonces, vean ustedes lo importante que es tener una buena gestión del lenguaje corporal. Entonces, ¿qué tiene que tener este lenguaje corporal o qué tenemos que tomar en cuenta nosotros en nuestro lenguaje corporal? Primero que todo, tenemos que conocernos, tenemos que apropiarnos y tenemos que observar con el análisis. Esos son 3 elementos que tenemos que tomar en cuenta si queremos impactar con nuestra comunicación. ¿Qué implica el conocimiento? El conocimiento implica que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Entonces, siempre, así como hicimos el análisis de cómo estaban nuestras redes sociales, es fundamental que nosotros tomemos el tiempo para vernos frente al espejo y ver cuáles son nuestras fortalezas, cómo me estoy comunicando y cuáles son nuestras fortalezas. Y aquí es muy importante las personas cercanas que tengamos familiares, que tengamos hijos, que tengamos la pareja, que tengamos amigos que nos han escuchado en alguna disertación. Es muy importante preguntarles de manera franca y abierta, contame qué te pareció, cómo viste mi postura, cómo viste que utilicé las manos, ¿te pareció que las usaba de manera natural? ¿Te parecieron mis gestos? O ese tipo de preguntas que lo hagamos al núcleo cercano nos va a dar información muy importante para nosotros poder administrar mejor y darnos cuenta cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Apropiación. ¿Por qué dice de qué nos tenemos que apropiar? Hay situaciones en las que nosotros tenemos que decir definitivamente, por ejemplo, tengo que dejar de decir tantas muletillas. Digo la misma muletilla todo el tiempo. Bueno, tengo que tomar conciencia de cuáles son mis errores a la hora de comunicarme para poder transformar esos errores y para poder mejorarlos. Otro ejemplo de la apropiación es, por ejemplo, cuando hablamos de manera encorvada, cuando hablamos y no nos dirigimos a las personas, sino tenemos una postura que trata de evitar al público, que trata de esquinear o que trata de desviar la mirada hacia otros lados. Entonces, con todos estos elementos, si nosotros hacemos una observación y un análisis, vamos a tener mucho más posibilidades de poder generar un impacto en nuestra comunicación. Y vamos a entrar, para ese análisis, vamos a entrar en cuáles son los elementos que nosotros determinamos a nivel de lenguaje corporal para estar de una manera eficiente o positiva o de una manera negativa. Entonces tenemos la primera, que es la postura cerrada. Cuando nosotros tenemos los brazos cruzados, tenemos las piernas cruzadas o incluso estamos en una posición inclinada donde no nos estamos dirigiendo a la otra persona, decimos que tenemos una posición cerrada y que estamos limitando el diálogo con la otra persona. Lo contrario es la postura abierta, que si ustedes ven está igual con la taza de café y demás, pero en ningún momento
tiene cruzados los brazos. Esto pasa mucho cuando estamos, por ejemplo, en consejo o cuando estamos en una sesión, en una mesa y adoptamos una posición de protección o una postura cerrada. Estas posturas cerradas normalmente lo que dicen son dos cosas. Una, que tenemos una posición pasiva en la que no queremos ser consultados, o una posición en la que es agresiva, si está levemente inclinado hacia el frente, donde queremos imponer nuestro pensamiento. Y recuerden que en comunicación política tenemos que intentar siempre mantener una posición abierta que indique una comunicación asertiva, una comunicación abierta al diálogo, una comunicación que esté posibilitando la escucha activa de otros actores. Obviamente hay algunos elementos del lenguaje corporal que indican aburrimiento o indican interés, y esto es algo que es más que de conocimiento popular, es importante que nosotros aprendamos a identificarlo para poder transmitir de manera correcta lo que nosotros consideramos que va a sumar a nuestra imagen marca política. Otro ejemplo de lenguaje corporal, y esto probablemente le suceda mucho como mujeres en el poder, es precisamente cuando se da una comunicación y están presentes varios hombres y está una mujer en medio de esa discusión. Entonces, ¿qué posición tengo que adoptar? Y una de las cosas que yo siempre les recomiendo es que desde el momento en que ustedes entran a una sala están comunicando. La comunicación no inicia cuando ustedes tienen el micrófono ni cuando ustedes tienen la palabra. La comunicación inicia con lo visual, el 87% dijimos, e inicia desde el momento en que ustedes entran a un espacio en el que se les está esperando. Desde ese momento, todos los ojos las están evaluando. Entonces, desde ese momento, ustedes están construyendo marca política, están construyendo su imagen y están comunicando. Y en muchas maneras y muchas veces ya se genera el ambiente para que la gente incluso diga si fue una buena participación o no fue una buena participación. Un elemento muy importante que voy a tocar en este punto del lenguaje corporal, sobre todo cuando nos estamos trabajando con hombres o estamos en una negociación con hombres, es cómo saludamos. Si nosotros queremos que se nos respeten y se nos tomen en cuenta nuestras ideas a la hora de hacer una propuesta política, el saludo es muy importante. Y el saludo, cuando damos la mano, tiene que ser un apretón que realmente sea un apretón firme. No quiere decir que estamos haciendo un juego de fuerzas ni que estamos probando fuerzas, pero sí tiene que ser un saludo que logre conectar bien las manos. Esto que se hace muchas veces, esto es un saludo que realmente está implicando un juego de poder muy fuerte y que está de alguna manera diciendo cuál es la debilidad de la otra persona o está reconociendo una debilidad y una fragilidad en la otra persona. Entonces, no permitan ustedes que la saluden de esta manera, porque desde el momento en que les dan el saludo de únicamente un saludo muy suave o con la punta de los dedos, las están poniendo inmediatamente en otro nivel de negociación, en otro nivel de comunicación. Procuren dar el saludo de manera de que sea un saludo firme, un saludo fraterno, un saludo normal, ¿verdad? No es nada de medir fuerzas, pero sí un saludo donde usted esté diciendo con el saludo, aquí estamos de tú a tú y vamos a negociar de tú a tú, desde el momento en el que se le saluda a la otra persona. Es muy importante cuando hablamos de lenguaje corporal analizar cuál es la situación, cuál es el ambiente, cuál es la proximidad y cuál es la postura. Nosotros siempre hablamos de una postura base que le llamamos, y es esta justamente. Tiene que haber una posición vertical, no hay que ser rígidos, pero sí tiene que tener una posición vertical, una posición abierta, simétrica,
ven que cuando estamos apoyados en un pie o sobre otra pierna, lo que hacemos es generar un desbalance en nuestra imagen corporal y esto normalmente indica o que estamos cansados o que no tenemos energía o que no tenemos esa fortaleza para negociar. Entonces necesitamos mostrar esa estabilidad y nuestra postura, eso lo indicamos con nuestra postura. Vamos a entrar en 10 consejos para el lenguaje corporal y me interesa mucho que estos sean como esas reflexiones para que ustedes lo analicen de manera personal. Primero es importante sonreír, o sea, una persona que no disfruta su trabajo, una persona que no está, que no disfruta el servir a los demás, que no considera que está en el momento, en el lugar que tiene que estar o que no está aportando a la sociedad o que no está realizando una buena gestión, pues lo demuestra en su expresión facial. Cuando nos sentimos satisfechos, cuando nos sentimos contentos, cuando nos sentimos orgullosos, es algo que normalmente no podemos esconder tampoco de nuestra expresión facial. Entonces es muy importante que nosotros podamos sonreír y que nosotros podamos mostrar esa satisfacción que tenemos de estar realizando nuestro trabajo. Otra cosa muy importante es apoyarnos de las manos. ¿Cómo utilizamos nuestros brazos? ¿Cómo utilizamos nuestras manos a la hora de dar un discurso? Y aquí hay varios elementos que son recomendaciones muy sencillas, pero que ustedes pueden empezar a practicar. Primero, olvídense de esas posiciones acartonadas que normalmente hacen algunas figuras políticas y que se ponen de manera muy rígida y que juntan la punta de sus dedos y que pasan con esta expresión. Ojalá que eso nunca sea un matiz que ustedes utilicen porque realmente parecen muñecos de queque de bodas y se ven sumamente acartonados y se ven muy ficticios. Utilicemos las manos de manera natural. Cuando estamos dando alguna serie de situaciones, cuando estamos enumerando, utilicemos nuestras manos. 1, 2, primero, segundo, tercero, cuando estemos enfatizando. Rotundamente me niego a aceptar esta situación. O yo los invito a que todos juntos hagamos esto, ¿verdad? Es un poco como acompañamos nuestro lenguaje y cómo aprendemos a expresarnos también con nuestras manos. Y practiquen esto frente al espejo y van a ver que cada vez se van a sentir mucho más cómodas y mucho más seguras de cómo emprender ese lenguaje utilizando también sus manos. Otro consejo importantísimo, respirar profundo antes de comenzar. Si van a dar ustedes algún discurso, si van ustedes a tomar la palabra, respiren siempre profundo, tómense su tiempo para que su cuerpo esté bien oxigenado. ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo está bien oxigenado? No nos tiembla la voz, que eso es muy importante porque la voz a veces sentimos incluso que nos tiembla. La gente no lo percibe, pero nosotros sí nos damos cuenta que parece que nos tiembla la voz y eso nos va a generar nerviosismo. Entonces, respirar profundo y tener el cuerpo bien oxigenado hace que podamos nivelar mejor el ritmo que tenemos y que podamos tener una entonación más precisa. Entonces, vamos a respirar, a tomar unas respiraciones profundas antes de iniciar y no hace falta que estemos como Rafiki. Esto lo podemos hacer desde nuestro sitio sin que la gente se dé cuenta, tomando una respiración profunda y sin que pase, y pasando desapercibidos de los demás. Simplemente tomamos una respiración de manera normal mientras otro está hablando y eso va a hacer que no solamente nosotros tengamos bien oxigenado el cuerpo, sino que tengamos mayor control corporal de qué es lo que estamos haciendo. Proyectar la voz, ¿qué es importante? ¿Cómo hacemos para proyectar la voz? Bueno, la relajación es importante, la relajación facial, no sentirnos, a veces cuando vamos a dar algún discurso, sentimos que tenemos la expresión facial muy rígida y esto es producto del nerviosismo que podemos tener. Entonces, hacer ejercicios de relajación
Si vamos a hacer un discurso ante un auditorio que es completamente desconocido, normalmente es cuando nos ponemos más nerviosos. Conforme va pasando el tiempo de trabajo y ya nos vamos sintiendo de manera más cotidiana en las sesiones, también vamos perdiendo ese nerviosismo, pero sí es importante hacer ejercicios en la casa antes de ir a una sesión de relajación, ojalá un ratito que podamos estar a solas, que podamos acostarnos y hacer unos masajes faciales. La correcta postura, si vamos a estar sentados, vamos a estar sentados bien apoyados al respaldar y de manera recta para que el diafragma no se nos contraiga y eso no nos afecte en la proyección de la voz. Si vamos a estar de pie, igual en una posición base, como les decía, hombros hacia atrás para que podamos estar de una manera en que el diafragma no se contraiga y que podamos proyectar nuestra voz de manera sencilla. Muy importante la práctica de las vocales. Cuando nosotros hablamos y cuando vamos a dar un discurso, a veces sentimos que se nos enredan las palabras o que se entrelazan algunas palabras y no se nos escucha bien. Para la dicción es importantísimo, no tengo aquí un lapicero a mano, lo tengo en el escritorio, pero es importantísimo que ustedes hagan este ejercicio. Para la dicción y para mejorar la entonación de las palabras, van a colocar un lápiz en su boca y van a decir las palabras, y les puedo enviar algunos ejercicios, si yo luego me ayuda con esto, les voy a mandar algunos ejercicios donde ustedes ponen el lápiz en la boca y van a decir las palabras, unas palabras que tengan escritas en una hoja, las van a decir. Eso va a hacer que ustedes tengan que esforzarse para decir cada palabra. Y entonces es muy importante que cuando decimos un discurso, no tengamos que estar adivinando cuáles son las palabras que está diciendo el orador, sino que más bien comprendamos de manera muy sencilla qué es lo que está diciendo y son estas personas que realmente se toman el tiempo para decir cada palabra que están articulando. Esto hace que el mensaje sea mucho más preciso, mucho más claro y que no se le ponga ese ruido adicional a la comunicación. Y las vocales, no sé si ustedes han visto que algunos cantantes antes de estar en el escenario hacen algunos ejercicios vocales, diciendo las vocales A, E, I, O, U, y las dicen de manera continua para practicar la dicción y relajar los músculos faciales. Bueno, esto es algo que también es muy útil si ustedes van a estar ante un auditorio. Es importantísimo que calienten sus cuerdas vocales para que no estén muy rígidos y para que proyecten mucho mejor su voz. Les va a ayudar mucho. Yo sé que esto parece un poco exagerado, pero recuerden que todas estas cosas es como cuando uno aprende a andar en bicicleta, que al principio tiene que hacer todos los ejercicios y al principio uno no sabe en qué momento tiene que pedalear y soltar aquí y mantener el equilibrio y en qué momento hago todo eso. Conforme va uno practicando, incluso puede tomar agua y uno ve en la calle que incluso van sin ni siquiera agarrar la manivela de la bicicleta. Eso es lo que yo quisiera que ustedes hagan el esfuerzo durante unas semanas haciendo estos ejercicios para que luego ni siquiera los tengan que pensar y sea algo que surja de manera natural. El sexto consejo es dominar el espacio. Si ustedes tienen un momento que tienen que dar un discurso en un auditorio, si tienen una presentación pública, si tienen que dar algún proceso en una sesión que es muy importante, que tienen que dar un discurso en una sesión de consejo muy importante, vayan antes a reconocer el espacio. Es fundamental que ustedes se visualicen en ese sitio, se visualicen dando el discurso, se visualicen con el público que ustedes van a tener y de esa manera va a ser mucho más sencillo a la hora de dar su discurso político porque eso lo va a proyectar su lenguaje corporal.
¿Cómo vemos a la audiencia? Vean que aquí les traigo, y aquí ya entramos un poco en lo que nosotros también comunicamos cuando estamos interactuando con otras personas. Vean que si nosotros estamos hablando de una mirada de negocios, una mirada política, normalmente lo que nos concentra es el rostro. Cuando hablamos de una mirada social, pues ampliamos un poquito más, y ese triángulo un poco más amplio es cuando nos estamos refiriendo a temas más sociales donde intervienen otros grupos y intervienen otros amigos. Y cuando hablamos de una mirada íntima, por supuesto que ya hacemos el chequeo general del sujeto para revisar, ¿verdad? Todo el paquete. Entonces ahí es importante que nosotros también tengamos claridad que cuando estamos en un proceso de diálogo o un proceso de discurso político, nos concentremos en la mirada correcta, aún tengamos a un sujeto muy atractivo al frente para no comunicar algo que es equívoco. Es importante señalar las partes importantes. Cuando hablamos de señalar, no solamente es de manera con nuestro cuerpo, sino también con nuestro lenguaje, con nuestra entonación. Nuestros silencios son muy importantes para generar expectativa. Entonces, cuando yo hago un silencio, decir algo muy importante, genero la atención del público, y si a eso además le pongo un poquito más de entonación, entonces ese mensaje va a quedar muy claro en nuestra audiencia. Y aquí precisamente la importancia de los silencios y las pausas que también comunican. Recuerden que en comunicación todo comunica. Los silencios también comunican, lo que no hacemos también comunica, y entonces por eso es importante tener muy claro cuándo utilizamos nuestros silencios y por qué. Y entonces en estos silencios tenemos que decir que si nosotros utilizamos bien los silencios para generar reflexión y expectación, vamos a generar mayor impacto. Y esto es lo que nosotros queremos, generar un impacto en la ciudadanía con nuestros discursos. Entonces tenemos que aprender muy bien a utilizar esos silencios. ¿Y qué es qué es utilizar muy bien los silencios? Bueno, si nosotros usamos un discurso político, que ese discurso es lineal y vamos con la misma entonación todo el tiempo y estamos comentando todas las cosas de la misma manera todo el tiempo, seguido, sin tomar aire, de una manera con un tono muy bajito, con un tono muy sencillo, se nos va a dormir el auditorio. No hay duda que se nos duerme el auditorio. Pero si nosotros usamos nuestro tono para generar la atención de nuestro público, entonces ahí sí vamos a lograr mayor impacto en nuestra audiencia. Y eso es lo que tenemos que generar. Cuando practiquen algún discurso, cuando emitan alguna disertación pública, ¿qué es lo más importante? Practiquen diferentes entonaciones. Practiquen diferentes momentos en los que ustedes pueden subir el tono, bajar el tono, mantener un tono tranquilo, generar una pausa, ponerle un poco más de emoción, y verán cómo genera un efecto muy diferente en la audiencia. El lenguaje corporal, como les decía, empieza desde que se entra a la sala. Entonces es muy importante el saludo que ustedes vayan a dar, la proyección que ustedes tengan desde el primer momento. Y esto no tiene nada que ver con si soy alta, si soy bajita, si soy delgada, si soy más gruesa, no tiene absolutamente nada que ver. Implica proyectar seguridad, control, implica proyectar conocimiento, implica proyectar seriedad, implica proyectar cercanía, por ejemplo, ¿verdad? Y todos esos elementos que nosotros queremos potenciar con nuestra marca política, que lo hablamos la semana pasada. Muy importante lo que les hablaba hace un momento de la velocidad al hablar, que sea una velocidad en la que realmente se escuche nuestro mensaje, en que no tengamos que adivinar las palabras, en que no tengamos que descifrar qué es lo que está detrás del discurso, el volumen de la voz. No hay nada peor que estar escuchando a una persona y uno sintiéndose que tiene problemas de audición. O sea, por favor, hable un poquito más duro, no se le escucha. Uno viendo a ver cómo se coloca para poder escucharle un poquito mejor.
Entonces, el volumen de la voz tiene que adaptarse a la audiencia, tiene que adaptarse al lugar, y por eso era tan importante poder tener ese dominio del espacio, ¿verdad? Ir a chequear el espacio y decir, bueno, ¿cuál es el micrófono? Voy a probar el micrófono, me escuchan bien con mi tono. A veces también con el micrófono pecamos de que hablamos muy duro más bien. Entonces, como no estamos acostumbradas a tener el micrófono, de pronto tenemos el micrófono y nuestro tono es muy alto. Entonces tenemos que saber que si nuestro tono, como el mío, que es un tono fuerte, si mi tono es fuerte y tengo micrófono, yo lo que hago es que me distancio del micrófono para que mi voz no se proyecte excesivamente alta. El timbre también es importante, y el timbre es algo que se puede educar. El timbre es ese sonido que tenemos, a veces lo tenemos muy agudo, otras veces lo tenemos muy grave. Entonces es importante educar nuestro timbre, saber cuáles son nuestros límites de nuestro timbre, para así poder proyectar mucho mejor nuestra voz, y sobre todo para aprender a trabajarlo con nuestro diafragma y poder generar un mensaje mucho más eficiente y un discurso político mucho más claro. Vean que cuando el discurso político, cuando son situaciones, digamos, como un consejo, que son situaciones relativamente cortas, pues es bastante manejable. Pero cuando es una situación de dar un discurso ante una audiencia y tenemos que tener un control y un dominio tanto de nuestro lenguaje corporal como de nuestra voz, pues sí es algo que tenemos más que practicar, porque sobre todo puede ser muy desgastante intelectualmente poder tener ese control y además proyectar lo que queremos. La modulación y la pronunciación, como les decía, esos ejercicios de dicción les van a ayudar muchísimo. Un lápiz o un lapicero en la boca y a pronunciar palabras que tengan en algún libro o a leer alguna página de los libros. Vamos a hablar un poquito de la proxémica, porque me parece importantísimo que nosotros tengamos este cuidado. ¿Y por qué es importante esto? Porque aquí lo indispensable es cómo manejamos nuestra marca política. Recuerden que estamos constantemente construyendo percepción, y esa percepción determina la legitimidad, la confianza política y el poder político que tengamos a la hora de incidir en la toma de decisiones. Entonces, esto no nos lo podemos tomar a la ligera. La proxémica me dice, ¿cuál es la distancia con la que yo me tengo que relacionar con otras personas? Y aquí lo tenemos muy claro. De 15 a 45 centímetros es una persona con quien tenemos una relación íntima. Si no es una persona con quien tenemos una relación íntima son nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, algún amigo muy cercano, muy cercano, que queremos que además la gente lo entienda así, o alguna amiga muy cercana. Pero más allá de esas personas, ese espacio íntimo no debería estar nadie más. Bueno, obviamente, si es alguien de mi bancada, pues puedo estar cerca de esa persona, pues negociando. Pero en ese espacio íntimo, si estamos en un proceso público, no debería estar ninguna otra persona. El espacio personal ya nos lleva hasta 1 metro más o menos de distancia, que es lo normal que nosotros tenemos. Una persona, bueno, ahora con la pandemia no podemos tener a nadie más cercano de 1,80 m, entonces eso nos facilita un poco esta situación, a menos que sea nuestra burbuja social, y yo creo que esto lo ejemplifica muy bien, ¿verdad? Toda nuestra burbuja social puede estar a menos de 45 centímetros, más allá de nuestra burbuja social debería estar a más de 1,80 m. Y entonces ustedes ven aquí cómo esas situaciones a veces hacemos que nos exponemos a situaciones donde realmente podemos poner en juego nuestra marca política, nuestra legitimidad, y eso sin duda nos va a afectar en algún momento en nuestra incidencia o nuestro poder político, ¿verdad? Incluso se nos puede cuestionar por cosas, por situaciones que sin darnos cuenta no estamos gestionando de manera eficiente. Vamos ahora con el lenguaje verbal. Vamos a usar frases muy cortas y frases que tengan un orden gramatical lógico. ¿Qué quiere decir esto? Sujeto, verbo y predicado.
yo estoy dando la conferencia. Eso es sujeto, verbo y predicado. Entonces, eso es la comunicación más sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? ¿Y cuál es ese orden lógico? Tenemos que evitar oraciones subordinadas. ¿Cuáles son las oraciones subordinadas? Yo estoy dando este seminario mientras conozco un poco la situación que está pasando, la red de mujeres municipalistas de todo Costa Rica, hoy particularmente en Alajuela, con la filial de Alajuela, una filial que ha trabajado durante muchos años para empoderar a las mujeres y el curso del que estoy dando es sobre gestión de la imagen y discurso político. ¿Vieron ustedes la cantidad de oraciones que yo puse dentro de una sola oración? Eso es lo que tenemos que evitar. El modo correcto es decir, como parte como parte del trabajo de la filial Alajuela, estoy impartiendo un curso para las mujeres municipalistas. Punto. La RECOM hace un trabajo muy especial fortaleciendo el trabajo de las mujeres en la política local. Punto. Son oraciones cortas, son oraciones que tienen sujeto, verbo y predicado. ¿Por qué este orden lógico de las oraciones? Porque esto facilita el entendimiento de qué es lo que se está hablando. Es prácticamente le damos digerido el discurso a las otras personas. Entonces no tienen que tratar de seguirnos el hilo ni tratar de ver por dónde vamos. Oraciones sencillas, oraciones cortas, oraciones directas. Un máximo de 27 palabras por oración. Vea que si nosotros hablamos de 27 palabras por oración, son un montón de palabras. Y si quieren, hagan la prueba cuando hagan su discurso y se graben con el teléfono, hagan la prueba de cuántas palabras hay en cada oración y van a ver que les van a sobrar palabras con 27 palabras. Es importantísimo en un discurso repetir, reiterar y redundar, pero sobre todo lo esencial. Y hay que traducir siglas y jergas, porque, por ejemplo, a nivel local, muchas veces tenemos dichos que solo los entendemos los locales y es fundamental que nosotros usemos esos dichos, pero es importante también traducirlos por si alguien que no es de la comunidad lo está escuchando. Recordemos que siempre estamos construyendo marca política. Traducir siglas. Entonces, si hablamos de la RECOM, bueno, decir qué es la RECOM, la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas, la RECOM. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está familiarizado con esas siglas. Entonces, es importante que nosotros siempre tengamos presente que una de las cosas más importantes en la comunicación política es que entiendan y que logremos explicar de manera clara nuestro mensaje. Y eso es responsabilidad del que está emitiendo el discurso. Entonces no tengo que asumir que todo el mundo sabe quién es la RECOM, sino al contrario, tengo que aclararlo cada vez que puedo y de esta manera lo voy posicionando. Importantísimo con los datos y las estadísticas que hablábamos cuando hablamos del ethos, el pathos y el logos, ¿verdad? Cuando usamos datos y estadísticas, cómo es fundamental que nosotros las redondeemos, porque hay mayor posibilidad de recordación. No es lo mismo decir 617 que decir más de 600. No es lo mismo decir el 90% a decir, por ejemplo, 9 de cada 10 ciudadanos. ¿Verdad? Entonces, este tipo de siglas, si las utilizamos así, nos va a permitir tener mucha mayor recordación en las personas o en nuestro auditorio. Les hablaba un poco de las oraciones directas, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado. Es importantísimo que también utilicemos el presente. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con algunas palabras. Algunas palabras que son que tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser tramposas con las cosas que nosotros queremos decir. Por ejemplo, muchas veces he escuchado en discursos políticos que dicen, yo creo tal y tal cosa. Bueno, si usted lo cree, no es importante. Es importante lo que usted sostiene.
Es importante lo que usted está segura, porque para creer hay una ciudadanía llena de creencias. Es una situación de yo sostengo, yo defiendo, yo estoy aquí para trabajar por esto. No es yo creo que, yo quiero. Todo lo que es aspiracional tenemos que desecharlo, porque aquí no se trata de aspiraciones. Aspiración era llegar a ese puesto. Una vez que llegaron a ese puesto, dejamos las aspiraciones y tenemos la capacidad de gestionar políticamente y de tomar decisiones. Entonces tenemos que desechar de nuestro lenguaje toda aquella palabra que suene aspiración. Yo quiero, yo creo, yo quisiera, yo voy a plantear, y tenemos que ser muy contundentes y mostrarnos muy contundentes en nuestro discurso. Es importante crear imágenes gráficas, entonces comparaciones, metáforas. Vean esto que yo les dije ahora de la bicicleta y el discurso. Bueno, eso es una comparación que yo estaba haciendo sobre el hecho de aprender a andar en bicicleta y aprender a andar y aprender a dar discursos. Entonces, ese tipo de comparaciones hacen que la gente imagine toda esa situación y que le quede mucho más claro cuáles son los conceptos que queremos posicionar en esto. Y es fundamental adaptar nuestro discurso a nuestro modo personal de comunicarnos. Y este modo no es el mismo para todos. Hay personas que son mucho más enérgicas, hay personas que incluso tienen la habilidad de contar chistes mientras están en alguna exposición, y hay otras que sencillamente jamás se les ocurriría contar un chiste. Yo tengo que conocer muy bien cuáles son mis habilidades comunicacionales para poder transmitir. Los mensajes claves y las preguntas difíciles. Termino con esta parte de los mensajes clave, preguntas difíciles, y pasamos a las preguntas de ustedes. Los mensajes claves son fundamentales porque son aquellos mensajes que son de recordación de mi discurso. ¿Qué es lo que yo quiero que se queden con este tema? Y voy a poner un ejemplo que ha pasado en estos últimos días. La lamentable muerte de la joven en la Unión de Tres Ríos, donde se han dado diferentes manifestaciones sobre la situación que se vivió con el organismo de investigación judicial. Y entonces, por ejemplo, esto es simplemente un proceso analítico, no me quiero meter con ningún partido, ni mucho menos, simplemente es un proceso analítico del discurso. Y entonces sale el INAMU y dice, el Estado debería de responder por esta situación, ni una menos. Entonces uno podría decir en ese momento, bueno, el Estado es el INAMU. ¿Y por qué no están haciendo una revisión de ese protocolo? Entonces, ¿cuál es el mensaje clave que ahí queremos proyectar? Vean que una representante del gobierno le reclama al Estado, siendo la institución que debe ser la que vele por la seguridad, o por la que esté trabajando por esos temas de interés de la mujer o por esa seguridad de la mujer. Entonces, ¿cuál es el mensaje claro que se está proyectando? Solita la institución está diciendo, no estamos haciendo nuestro trabajo. Ese es el mensaje clave que se está proyectando. Detrás de un hashtag, ni una menos. Entonces, ahí vemos cómo los mensajes clave son aquellos mensajes que deben quedar posicionados en las personas. Aquellos mensajes que queremos que tengan recordación. Por ejemplo, si yo estoy hablando en términos locales, yo puedo decir que el gobierno local es la institución más cercana a las necesidades de la ciudadanía. Eso es un mensaje clave. Si yo ese mensaje clave lo digo en cada uno de mis discursos, vea, tenemos un problema en esta comunidad y tenemos que resolverlo, porque el gobierno local es la institución más cercana a la ciudadanía. Y este es un problema que le está afectando a todos los ciudadanos belemitas, escazuceños, santaneños, de donde queramos. Por ejemplo, el tema del albergue también. Son temas que debemos de trabajar
cuál es el mensaje clave. Y tenemos que trabajar en cada una de nuestras comparecencias políticas, deberíamos de tener claro cuál es mi mensaje clave. ¿Qué es lo que yo estoy defendiendo con esta posición? ¿Qué es lo que yo quiero que se acuerden? Cuando yo no me tomo el trabajo de hacer ese mensaje, pasa justo lo que le pasó a esta señora con el mensaje que puso en sus redes sociales el día de hoy, que al no pensar su mensaje clave, no se da cuenta que lo que está haciendo es una contradicción e incluso una crítica a la misma institución. Entonces hay que pensar muy bien cuál es el mensaje clave que yo voy a proyectar y que ese mensaje sea no solamente coherente con mi gestión de imagen y con mi marca política, con mis creencias que hablábamos la sesión anterior, sino también que tenga coherencia con lo que yo hago y con lo que yo digo, ¿verdad? Recuerden la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, los mensajes claves son frases cortas que se repiten y se reiteran en la estrategia comunicativa, que son permanentes y que son monitoreados para ver cómo son recibidos por la ciudadanía. Y estos monitoreados por la ciudadanía lo podemos tener a nivel, por ejemplo, de redes sociales, lo podríamos monitorear muy bien porque nosotros podríamos poner el discurso y podríamos ver cómo reaccionan las personas. O, por ejemplo, si es un discurso público, podemos hacer un testeo. Si hay recordación de mi mensaje público, de mi mensaje clave, si hay recordación, quiere decir que lo gestioné de manera efectiva. Si no se acuerdan cuál era el dato más importante de nuestro discurso político, difícilmente lo haya trabajado de manera eficiente. Algunos detalles técnicos que podrían darles algunas recomendaciones. Cuando tengan alguna presentación o tengan que dar algún discurso, es importante utilizar hojas, escribirlo solamente por un lado, letra bastante grande, preferiblemente todo en mayúsculas, a doble espacio y que sea muy fácil de leer. Nunca hay que enumerar las páginas y nunca grapar las páginas, porque si no, entonces hay mucho sonido a la hora de pasarlas. Sí tienen que tener número, pero no hace falta que las grapen. Es importante, yo recomiendo, más que escribir el discurso, generar un mapa de ideas, un mapa donde ustedes conecten. Esto es importante que lo diga, porque esto provoca esto y esto genera esto. Entonces, si ustedes tienen las grandes ideas dibujadas, es mucho más sencillo que no tengan problemas a la hora de dar su discurso si se les olvida alguna palabra, ¿verdad? Porque esto es importante también, tener dominio del contenido para poder tener un discurso apropiado. Y muy importante, los mensajes claves, sí. A esos mensajes claves hay que ponerles mucha atención, hay que escribirlos, hay que decirlos frente al espejo, hay que utilizar diferentes tonos, hay que utilizar silencios y hay que, sobre todo, analizar cómo estoy proyectando yo mi lenguaje corporal. Finalmente, en las preguntas difíciles, que muchas veces nos va a suceder tanto en el consejo como en situaciones con la ciudadanía, siempre tenemos que tener claro dos cosas. No es lo mismo responder que contestar. Y ojalá se quedaran con esta idea el día de hoy. No necesariamente ustedes tienen que responder todas las preguntas, pero sí las tienen que contestar. Las tienen que contestar además con buen modo, con un lenguaje corporal muy bien estructurado y sobre todo con un discurso político que aquella persona se quede satisfecha de esa contestación. No es lo mismo responder que contestar. Cuando se responde, se dice exactamente lo que la persona preguntó. Pero cuando se contesta, uno se refiere a esa pregunta, pero no necesariamente está respondiendo a esa pregunta. Y vean ustedes, porque esto lo hacen mucho los políticos que tienen mucho más trayectoria, mucho más, digamos, como decimos, cintura política, lo utilizan mucho con los medios de comunicación y son aquellos momentos en que uno dice, sí, pero no le contestó. No le contestó, por supuesto, no, le contestó, no le respondió a la pregunta. Entonces,
Es importante que tengamos esa diferencia. Con preguntas difíciles, muy importante, cuando son preguntas confusas, sobre todo si es alguna pregunta confusa de algún periodista, por ejemplo, si es una pregunta confusa, pedirle que por favor aclare esa pregunta. Si son preguntas interminables que parece que hacen una disertación ellos y luego hacen una pregunta y uno dice, es importante pedirles que aclaren esas preguntas. No dar por hecho que uno conoce la pregunta, y a veces pasa que le van a preguntar a uno algo y ya uno contesta porque ya, sí, ya sé por dónde va, ¡pum! Y le contesta. Dele tiempo que formule la pregunta, porque en lo que se está formulando la pregunta, no solamente tenemos tiempo de pensar, sino que además podemos escuchar cómo está planteando esa pregunta y podemos analizar su lenguaje corporal, podemos analizar su entonación y podemos analizar cuál es su postura ante una situación en particular. No guardar lo más importante para el turno de preguntas. Eso es un error que cometen muchos políticos. Ok, voy a dejar esta información que es la mejor para cuando me pregunten, ahí la digo. No, la información más importante la digo yo y la digo para que sea un titular. Poner la pregunta en términos neutrales, eso es importantísimo. Cuando uno le dice, cuando un periodista o cuando alguna persona del consejo también puede hacer alguna pregunta que está bastante sesgada, es quitarle todos esos adjetivos que puede tener la pregunta para dejarla lo más neutro posible, y una vez que la pregunta está en neutro, que yo la traduzco, entonces sí la respondo. Si son preguntas malintencionadas, sencillamente no tienen por qué responderse, pero se contestan. Como les decía, la contestación es la capacidad de yo poder orientar mi discurso hacia donde yo quiero. Esto ya lo expliqué porque lo expliqué con las respuestas a cada una, y les dejo esta imagen que dice la práctica hacia el maestro. Ninguna orquesta se va a dar el concierto más importante de su vida sin practicar, ninguna. Y todas las orquestas antes de dar un concierto van a reconocer el lugar, hacen pruebas de sonido, hacen todo tipo de pruebas, prueban sus instrumentos, llevan otros tipos de instrumentos por si acaso le pasa a uno a su instrumento principal. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros a nivel de discurso político, prepararnos como si fuéramos una orquesta. Tenemos que aumentar la naturalidad y la espontaneidad, mejorar la declamación del discurso, la voz, el lenguaje corporal, la expresividad de nuestro rostro, de nuestro lenguaje corporal, de nuestras manos, detectar el tiempo, las deficiencias, las partes vulnerables que tenemos en nuestro discurso, palabras complicadas que pronunciar. Y, por supuesto, estar a tiempo de corregirlo. Probar cuando tenemos apoyos audiovisuales, clarificar ideas que tenemos en nuestra mente, recordar e incluso memorizar para estar menos pendientes de nuestro discurso, ganar en seguridad y confianza. Yo les decía el otro día que aprenderse los primeros, cómo voy a empezar nuestro discurso es fundamental, porque esos primeros minutos de discurso son los que nos ponen más nerviosos. Una vez que pasamos esos primeros minutos de discurso, ya vamos mucho más fluidos. Entonces, yo siempre les recomiendo aprender esa primera parte para poder tener con esa naturalidad la expresión. Tenemos que creer en nosotras mismas. Entonces, ver esto cuando nos vemos en el espejo y saber que tenemos la capacidad y el potencial para hacerlo, y que nadie lo va a hacer mejor que nosotras, y que sobre todo nadie conoce de ese tema mejor que nosotras. Así que por ahora les dejo esta última frase. Lo más importante en la comunicación es saber escuchar lo que no se dice, y entonces eso también es una recomendación para nosotras. Así como tenemos que cuidar nuestro lenguaje corporal, nuestras expresiones faciales, aprendan a leer a sus compañeros en el consejo en su lenguaje corporal y en sus expresiones faciales, y verán que más allá de las palabras, su cuerpo y su rostro comunican más.
Esto es por hoy lo que tenía del discurso. Quisiera escucharles a ustedes. Aquí están mis redes sociales también por si las quieren anotar y quieren seguirme en las redes sociales también. Y las escucho en algunas preguntas que tengan, algunas interrogantes que quieran que abordemos. Fanny, excelente, de verdad que estoy segura que estamos disfrutando muchísimo de estos tips, de estas recomendaciones súper valiosas. Y la invitación es para que hagamos el ejercicio, que no se quede aquí, sino que grabemos ese video, que pongamos a alguien en la casa a que nos graben y aprovechar la oportunidad de poder sentirnos a gusto con los mensajes que queremos transmitir, con la imagen que queremos proyectar. Y estoy segura que aquí quienes nos están acompañando no van a desaprovechar esa oportunidad. Allí les estamos indicando en el chat que te hagan llegar directamente los videos a tu correo electrónico. Ya lo tenías allí proyectado en la imagen, pero allí en el chat también lo tienen disponible. Tomen nota, F. Ramírez, a ver, F. Ramírez, daletcomunicación.com. Allí directamente Fanny va a estar recibiendo sus videos para que nos esté compartiendo y nos esté dando ese feedback. Que ya alguna de ustedes han tenido el feedback de Fanny referido a esa auditoría de la gestión de las redes sociales, que fue la asignación que nos dejaste la semana pasada. Entonces, espero que lo hayan. Todavía me quedan unas. Sí, ya estamos, ya estoy casi con todas. Ok, entonces la tarea es enviarte el video. Correcto. Muy bien. ¿Algún Un video tiempo? corto, máximo, corto, ¿verdad? ¿De cuántos minutos? ¿2? Máximo 3 minutos. Máximo 3 minutos. Ok. También, Jos, si pueden, también me lo pueden enviar a mi WhatsApp. Si okay. les queda más fácil, también 8708-9977. 87. Tómense el tiempo para, voy a anotarlo en el chat. Ok, mejor. Aquí, 8708-9977. Ahí está. Muy bien. Tómense el tiempo para generar un pequeño discurso que puede ser 2 minutos a 3 minutos máximo. Pueden hacerlo sentadas, pueden hacerlo de pie, como ustedes, lo que ustedes quieran que se analice más. Ojalá pongan a alguien a grabarlo o el teléfono desde alguna plataforma que puedan ponerlo en algún libro o algo así para que se graben bien y me lo envían. Y con mucho gusto les doy el feedback, la retroalimentación sobre lo que tienen que tener más cuidado. Fanny, nos están allí comentando. Te perdimos de audio. No, ¿me escuchan? Ahora sí. Nos están comentando en el chat que si te pueden enviar el video de una entrevista o si necesariamente tiene que ser un video nuevo que realicen. Yo diría que No, pues, si lo pueden realizar tomando en cuenta todas estas recomendaciones. Sí, es mejor si hacemos uno nuevo para no tener, digamos, el tema de la entrevista, que es algo como muy estructurado, ¿verdad? Y que haya algo como más libre. Ok, muy bien. Y también una recomendación, sentirnos cómodas. Sé que las cámaras, aunque sea de nuestro propio teléfono, siempre genera una tensión como que muy natural. Entonces, sí. Nada, en mi experiencia personal, que es de lo que puedo hablar, es tratar de sentirse cómodas porque también en la comodidad está la cercanía, la sinceridad, esa comunicación y contacto que se pueda estar generando con aquella persona que está o del otro lado de la pantalla o del otro lado del teléfono o frente en un auditorio. Entonces, no sé si alguna de las compañeras que están acá quiere habilitar su micrófono. Si quieren pedir la palabra, por favor, indicarlo en el chat y lo vamos a ir organizando para que lo hagamos en orden.
Esperamos. Es importantísimo la práctica. Yo enfatizo mucho en eso porque es fundamental que ustedes practiquen. Tómense 5 minutos diarios, que no es mucho, tómense 5 minutos diarios para practicar esto del discurso y verán que van a ser unas excelentes oradoras y van a fortalecer muchísimo sus habilidades en este campo. Fanny, con el tema de este taller tiene que ver también con la comunicación efectiva con la ciudadanía. Sobre eso, ya muy vinculado al discurso, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Cómo conectar con la ciudadanía? ¿Cómo conectar con aquellas personas que votaron por muchas de las mujeres que están hoy escuchándonos? Muy importante para conectar con la ciudadanía es conectar con las emociones que tienen las personas, pero no podemos conectar con esas emociones si no estamos cercanos a ellos, o sea, si no promovemos esa cercanía y esos espacios de intercambio cotidiano que podríamos tener. Y yo recuerdo en esto, o sea, tenemos que ver la parte electoral, ¿verdad? Cuando estábamos en proceso electoral, cómo recorrimos esas calles y esas comunidades de día y noche prácticamente. Bueno, no les pido que tengan esa misma dedicación porque ahora por supuesto que tienen otras funciones y tienen que estar enfocados en esto, pero sí que por favor hagan una gestión política que incluya la comunicación dentro de esa gestión. Es decir, la gestión política no termina hasta que ustedes comunican esa gestión política. Y para comunicar esa gestión política implica tener esa cercanía con la ciudadanía y esa cercanía con la ciudadanía se da únicamente en el día a día y en la calle. Entonces, aparte obviamente de las redes sociales y lo que hablamos la semana pasada de tener esa puerta abierta a través de las redes sociales que podemos gestionar. Pero sí es muy importante mantener ese canal abierto porque no se les olvide que sea como sea, son vecinos, ¿verdad? Entonces, esa posibilidad de que el gobierno local, así como les decía, es más cercano a la ciudadanía para tener una comunicación efectiva tiene que sentirse escuchada. Y la única manera de sentirse escuchada es poder ver a sus líderes que realmente están, como decimos, a pie de cañón, escuchando, recorriendo y relacionándose con los problemas que tiene la misma población. Ok, nos están pidiendo la palabra doña Celia, que hoy sí se conecta desde su usuario. Muchísimas gracias. Entonces, primero doña Celia, por favor, si nos abre su micrófono y luego vamos con doña Ana Alvarado. Doña Celia. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, bueno, antes de estar participando acá, estaba en otro taller del MEP, donde también se nos están dando muchas, capacitaciones con esto de lo que estamos pasando. Pero bueno, con esta participación yo estoy tan satisfecha, aunque yo les dije, ¿verdad?, que yo en este momento no estoy en el Consejo Municipal, pero como nos han dicho en la RECON, no dejo de ser, fui regidora y seré regidora toda la vida. Mi mamá fue regidora municipal en el año 70 y ella dice, yo fui regidora, ¿verdad? Bueno, entonces yo recopilo tres aspectos muy importantes, ¿verdad? Cuando vamos a hablar en público, conocer el auditorio, el público a quién va dirigido este mensaje, la expresión verbal, no verbal y corporal, ¿verdad? Seleccionar puntos, los puntos más importantes que nosotros vamos a dirigir a ese público también. Hablar despacio es algo muy importante, la mirada que tenemos que manejar con el auditorio y también algo muy importante que en otra ocasión se nos dio y es, por ejemplo, la manera como vamos a llegar vestidos. Creo que lo comentó doña Fanny la vez pasada, que no es que vamos a ir de saco y todo, pero también tenemos que adaptarnos la manera de vestirnos con el auditorio o el momento en que nosotros vamos a participar.
Por ejemplo, yo soy directora de una escuela muy grande, donde el personal son 60 y 80, y tengo ahora las reuniones virtuales, y yo le decía a una compañera, siempre cuando yo tenía la reunión de personal, que era una por mes, siempre ese día yo pensaba en el vestido que me iba a poner, ¿verdad? Porque yo estoy al frente, la dirigía también de manera digital, en medio de una presentación, y yo estaba al frente, todos me estaban viendo. Ahora no, ahora es por medio, por este medio, pero igual tenemos que tener una posición que nos ayude a tener esa imagen que es la que tenemos que proyectar. Y por último, nada más decirle que estoy pendiente con la tarea, porque yo con tantas actividades, pues me ha sido difícil, pero vamos a llegar y les agradezco mucho y espero no salir, no me saquen de la recon, ¿verdad? Para poder continuar preparándome, porque sí, tengo proyecciones en este círculo para continuar. Entonces, muchísimas gracias, Ana. En realidad ha sido muy enriquecedor esta conferencia, y vamos para mejorar. Muchísimas gracias. Gracias, doña Celia. Decirles también que el ejercicio, al menos de la revisión de la gestión de sus redes sociales, lo podemos hacer cada una, ¿verdad? Ya Fanny en la sesión pasada nos había dado esas preguntas claves para que nosotras mismas las respondamos. Así que en el mejor momento que tengan, las invitamos a que hagan esa auditoría a la gestión de sus redes sociales. Tenemos a doña Ana Alvarado para que por favor nos comente su opinión. Doña Ana. Bueno, buenas tardes y agradecerles mucho la oportunidad de aprender más. Estoy fascinada con las sesiones. Muchísimas gracias. Me llama mucho la atención la información de la proxémica, porque a veces estamos acostumbradas a tratar con personas que inclusive tienden a saludarnos de beso y yo siento que políticamente no es muy correcto, no sé si estoy equivocada, pero a veces siento que tenemos como que guardar un poco más la distancia, eso es como lo que yo he podido percibir al inicio, porque yo estoy iniciando apenas en política. Entonces, quisiera saber hasta qué punto, porque a veces la gente tiende a abrazarlo, a darle un beso a uno, y entonces a mí no me gustaría ser como grosera con ninguna persona. Después, otro punto que tengo por ahí pendiente es una duda que tengo acerca del vestuario. Y ya doña Celia lo tocó un poquito. Sin embargo, yo sé que hay como estampados y cuestiones que uno debería como evitar un poco, creo yo. No sé si tal vez Fanny nos regala un poquito de esa información. Y a mí me gustaría saber cómo yo puedo proyectarme hacia otras mujeres, sobre todo las personas más jóvenes, de forma en la que yo pueda inspirarlas, de forma en la que yo pueda ser para ellas un buen ejemplo y que ellas vean que también ellas pueden aspirar a puestos políticos, que no solamente tienen que aspirar a casarse, que yo estoy en una zona rural y eso es como mucho lo que pasa. Entonces, yo también he sido docente y yo siempre he pretendido eso, pero desde el puesto político, ¿cómo podría hacerlo? Muchísimas gracias y estoy muy agradecida. Bueno, hay 3 preguntas ahí. Y te sumo una cuarta, Fanny, y yo del chat. Yo como directriz atencional me lo pusieron complicadísimo. Fanny, te sumo la cuarta, que me parece súper relevante y pertinente. En el contexto de pandemia, pareciera que no estamos logrando tener o validar que nuestra comunicación está siendo efectiva. Habrán casos de casos, pero para que allí también nos puedas comentar de lo que has visto, de lo que has percibido, cuando precisamente estamos viendo mucha materia o mucha oportunidad de comunicarnos a través de redes sociales. ¿Cómo poder ser más efectivos en este contexto de pandemia? Voy a empezar por las interrogantes de Ana. Hay varias cosas en cuanto a cómo nos saludamos y cómo nos relacionamos con las personas. Vean, esto es lo mismo que, como les decía hace un rato,
esto no es de receta mágica, porque cada persona tiene su marca y su estilo de ser. Recordemos que en momentos electorales es cuando la ciudadanía siente que aquellos líderes que visualizan de alguna manera idealísticamente, pueden tener acceso a sus líderes, ¿verdad? Entonces es normal que veamos a líderes políticos yendo a las comunidades y la gente los abraza, y la gente los besa, y ellos besan chiquitos, y ellos besan, ¿verdad? Entonces es diferente el contexto y por eso es importante que nosotros analicemos como el momento. Y es rico tener, digamos, ese carisma para poder conectar con las personas, poder sentarse, tomar un cafecito en la casa de algún vecino, como poder estar en un proceso. Hay que ser 4x4. Yo digo siempre, hay que ser 4x4 en esto de la política y esa es la mejor recomendación. Ahora, una cosa es la relación que tengo con la ciudadanía y otra cosa es la relación que tengo en, digamos, en procesos políticos donde estoy con otros actores políticos. Y esta es, digamos, ese es el 4x4 que hay que tener y que hay que ir desarrollando. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar un cierto respeto hacia mi liderazgo. Les voy a poner un ejemplo nada más que se dio cuando asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa la señora Carolina Hidalgo. Ella va a una entrevista con Amelia Rueda y Amelia Rueda le dice Carito en una entrevista. En la primera entrevista que tiene, después de ser electa presidenta de la Asamblea Legislativa. Bueno, Carito, cuénteme, ¿cómo creen ustedes que queda minimizado el liderazgo de una mujer que además es joven en la presidencia del directorio legislativo en un momento en el que realmente además cuestionado el tema de la gestión de las mujeres, la gestión política de las mujeres? Entonces, yo sí pienso que es importante en el ámbito ya propiamente de la gestión política ir generando un respeto hacia la marca que uno tiene, hacia la gestión política de uno, y ahí interviene mucho la seriedad, ahí interviene mucho la distancia, interviene mucho, digamos, esas bromas de doble sentido, esas situaciones en las que yo me puedo prestar a que se me erosione mi liderazgo por situaciones que se me están malinterpretando. Y parte de eso es la proxémica. Yo no estoy en contra de que hay algunas personas que no ven nada malo y no se sienten incómodas en darse un beso en la mejilla al saludo, ¿verdad? Y que es normal. Hay otras personas que no. Yo creo que uno tiene que tener la facilidad de poder determinar cómo yo me siento cómoda en mi espacio político para ir generando ese ambiente que para mí es el mejor, ¿verdad? Yo laboralmente no me siento tan cómoda, digamos, saludando a toda la gente de beso, ¿verdad? Pero es algo que es lo que a mí me pasa porque lo siento como algo muy cercano como para saludar. Pero ahora no nos tenemos que preocupar por eso, por la pandemia. Entonces, como no hay saludo de beso, no hay ningún problema. Más bien tenemos que cumplir todas las medidas. El otro tema, ¿cómo inspiramos a otras mujeres? Vean que una de las frases que yo les traía hoy es que lo que hacemos habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices, ¿verdad? Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Es precisamente el ejemplo lo que genera un cambio de paradigma en la vida de muchas personas. Me contaba a mí la única presidenta constitucional que ha tenido el Ecuador, que una vez cuando a ella le dijeron, le presentaron a una chiquita, mire, ella es la presidenta de Ecuador, y la chiquita le contesta, o sea, ¿cómo, mami? Las mujeres pueden ser presidentes. Entonces vean cómo eso ya cambia completamente el paradigma de las niñas que vienen o de las adolescentes que van de las futuras generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder incidir o para poder influir en esas vidas? Tener una voz en el consejo, tener una voz en el posicionar nuestra gestión, hacernos notar, que también ellas sepan que estamos ahí, o sea, que no sea un puesto al que llegamos y resulta que nunca
hemos tenido una voz fuerte y contundente para pronunciarnos sobre diferentes temas. Tenemos que dedicar tiempo para prepararnos, tenemos que dedicar tiempo para asumir un rol, tenemos que buscar a los medios de comunicación locales y tenemos que hacer esa gestión de que ellos también escuchen nuestro análisis. Yo creo que también a nivel nacional hay mucho que aprender de la zona rural y creo que ahí hay una gran tarea por hacer. Y eso va a hacer que muchas adolescentes y muchas niñas se den cuenta que la gestión política también puede ser liderada por mujeres y que las mujeres tenemos mucho que decir en los temas políticos. Entonces, yo creo que es fundamental que, y por eso volviendo al tema, nos tomemos también nuestro espacio para poder enfatizar el trabajo que hacemos, no solamente concentrarnos en trabajar, sino también en comunicar lo que estamos haciendo. Y finalmente con el tema de la pandemia, vean, aquí hay un tema que particularmente yo lo he estudiado mucho y lo he estudiado con muchos colegas consultores internacionales de la región sobre cómo estamos manejando la pandemia en términos políticos y cómo se está utilizando los datos para generar mucho temor, generar mucha fragmentación y generar, sin duda alguna, los réditos de lo que son decisiones políticas, porque no podemos olvidarnos que detrás de las decisiones técnicas también hay, o paralelo a las decisiones técnicas, también hay decisiones políticas. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro, que esos quizás son los espacios que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de dónde intervienen esos espacios más políticos de toma de decisión. Y aquí yo creo que hay una tarea fundamental de poder educar a la ciudadanía también de cuál es el riesgo real que estamos corriendo y que las autoridades políticas locales también asuman la responsabilidad de informarse con los técnicos nacionales de cómo comunicar esto. Hablaba con algunos periodistas sobre cómo muchas de las infografías hablan de los casos que tenemos de COVID-19 y todavía están hablando del dato histórico y no están tomando en cuenta cuáles son los casos activos. No, entonces tenemos en el imaginario ciudadano todavía el dato histórico de casi 1.900 casos o 1.700 casos, no sé ya por dónde vamos con las tasas que llevamos. Pero no se nos ha dicho, por ejemplo, que en cuidados intensivos cada vez tenemos menos personas y que en camas hospitalizadas cada vez tenemos menos personas. Entonces ahí es donde estamos viendo ya un manejo bastante político de la situación, un manejo que no quiere decir que nos relajemos, por supuesto que no. Tenemos que continuar, los que puedan trabajar desde su casa tienen que seguir desde su casa y los que podamos seguir con las medidas también, pero no es posible generar esa falta de información sobre lo que está pasando y esa falta de análisis de los datos. A mí no me extraña la reacción que se ha tenido en algunas comunidades porque están orientadas y están impulsadas por el miedo hacia una situación desconocida que realmente no conocen. Y a mí me preocupa que, digamos, a nivel local, nosotros sigamos reproduciendo ese discurso que realmente no está construyendo, que es hacia dónde debería ir la comunicación política en procesos como estos, empoderar a la ciudadanía en varias cosas, por ejemplo, en la responsabilidad que tenemos de, por ejemplo, no hacer reuniones familiares, en la posibilidad que tenemos de, hasta la medida de lo posible, mantenernos en casa, en el lavado de las manos. Esta pandemia no es una situación que, por ejemplo, nosotros podamos quedarnos encerrados una semana, 15 días, 2 meses y que la pandemia pase así como por encima del techo y desaparezca, ¿no? Tenemos que aprender a vivir con esto, que esto va para más de un año. ¿Y cuál es la situación real? ¿Cuál es la situación real de las familias costarricenses para poder realmente hacer frente a una situación de estas con la economía como la tenemos? Entonces yo creo que más allá de estarnos diciendo, ¿verdad? Estos datos que sin duda siempre nos alertan y nos ponen en una situación y que no nos están ayudando a entender cuál es la situación real de la que estamos enfrentando.
está la tarea de entender qué hay detrás de esos números y cómo podemos hacer de una manera responsable a los ciudadanos y a nivel local qué medidas se están tomando. Por ejemplo, el municipio debería estar comunicando qué medidas se están tomando, qué ayudas sociales se están dando, cómo van a gestionar los procesos, ¿verdad? Para que haya esa relación muy cercana a la ciudadanía, explicar cuántos casos hay en el cantón, explicar cuántas personas se han recuperado, explicar la situación de las personas que están manteniendo obviamente la privacidad, pero explicar si han habido un avance, si está mejorando, si no está mejorando. De todos modos, en Pueblo Chico todos nos enteramos de cuáles son las personas que están en situaciones de riesgo. Muy bien. Ya por la hora estamos por finalizar, sin embargo, tenemos en el orden de la palabra a doña Melina. Brevemente, doña Melina, si nos puede hacer su comentario para que también brevemente, Fanny, por el tema de tiempo, le podamos dar respuesta. Doña Melina Solano. No le escuchamos. Tampoco la veo aquí en video. Doña Melina, le invitamos a que nos haga llegar por el chat el comentario y Fanny le estará respondiendo y lo podemos también compartir con las personas que están presentes. Siendo entonces en mi teléfono, 6:36 de la tarde, quiero agradecerte, Fanny, nuevamente que nos estés acompañando. Nos queda una sesión más. Inmediatamente al cerrar la sesión les estaremos compartiendo la presentación que proyectó Fanny. Eso por un lado. Por el otro, invitarles cordialmente a las personas que nos acompañan y que todavía no son asociadas a RECOM, a que se motiven a ser parte de esta familia. Les voy a estar haciendo llegar también las boletas de solicitud de afiliación para que también me las hagan llegar. Tengamos esa grata noticia de poder sumarnos más para poder ser mucho más fuertes como mujeres políticas y lideresas, que lo que sabemos que nos une es el sentimiento de construir una mejor sociedad. A ver, doña Melina nos está aquí diciendo, es importante como líderes y representantes estar informados de nuestros cantones conforme a la pandemia y tener contacto con la población por los medios tecnológicos. Totalmente de acuerdo. Hagamos uso y aprovechemos de las tecnologías que tengamos a la mano. Teléfonos, computadores, internet, medios donde podamos escribir y publicar. Entonces, siempre allí la invitación a que nos comuniquemos, transmitamos mensajes, seamos coherentes con los mensajes que transmitimos para poder entonces tener ese contacto y esa conexión con quienes han delegado en ustedes su representación en cuanto a sus intereses y en cuanto a la expectativa de mejorar su condición de vida. Fanny, tus últimas palabras para cerrar esta sesión y luego quienes quieran nos acompañan con la cámara para tomar la foto. Mucho ánimo a todas, que practiquemos mucho, porque esto solamente con la práctica que es que se va agarrando más confianza y más seguridad a la hora de dar cualquier discurso político. Así que muchas gracias por el tiempo, por creer en este espacio y bueno, muy contenta de poderlas apoyar a todas. Muy bien, gracias Fanny. Entonces, quienes nos puedan permitir verles la carita para poder tomar una foto y poderla subir y motivar también. Esta es otra forma de motivar a las compañeras que están haciendo política, de prepararse, de poder participar de estas oportunidades de capacitaciones gratuitas que distintas instituciones brindamos para ustedes. Entonces, Adriana, si me ayudas a hacer las tomas de captura de pantalla. Vamos a la cuenta de 3, la mejor sonrisa. A la 1, 2, 3. Vamos con la segunda pantalla. 1, 2, 3. Tercera pantalla. No, nada más tenemos 2. Entonces, Adri, ¿tenemos las capturas?
De una. Vamos de la segunda pantalla. Hagamos un nuevo intento. 1, 2, 3. Listo. Bueno, la invitación para el próximo miércoles, misma hora, misma plataforma, les estaré haciendo llegar el enlace. Por favor, sí es importante que se registren para poder tener entonces el contacto con todas ustedes. Feliz tarde y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, que Dios las bendiga. Amén. Amén. Buenas